Pues vayamos al Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Veíamos la semana pasada que el libro de Éxodo se divide en tres porciones, del capítulo 1 al capítulo 18, pues lo conocemos como la porción de la redención, que es básicamente cuando Dios se revela a Moisés para librar a su pueblo de la esclavitud a Egipto, redimirlos de la esclavitud para llamarlos, salir al monte Sinaí para adorar a Dios. La segunda porción, que comienza en el capítulo 19, vemos a Dios dictando su ley, dictando sus mandamientos. Entonces podríamos verlo como la sección de la instrucción, donde Dios da su consejo, donde Dios instruye al pueblo. Y la tercera sección, que comenzamos la semana pasada a partir del capítulo 29, pues básicamente sería Dios con el pueblo, Dios caminando con el pueblo, porque las instrucciones que va a recibir Moisés son para construir el tabernáculo. Y el tabernáculo es conocido como el lugar donde Dios se va a reunir con su pueblo, donde Dios se le va a revelar a su pueblo. Básicamente Dios acampando con su pueblo en todo este peregrinaje. Y entonces nos lleva a hacer una pregunta: ¿para qué sacó Dios a la nación de Israel? ¿Para qué le dio libertad? Pues básicamente los sacó, y la libertad que Él les dio, se las dio para que con libertad pudieran adorarle a Él, vivir con Dios, vivir adorándole a Dios, vivir sirviéndole a Dios. ¿Y eso a dónde nos lleva a nosotros? ¿Para qué te dio Dios libertad? ¿Por qué te libró Dios de la esclavitud al pecado? ¿Por qué nos libró Dios del temor a la muerte? ¿Por qué Dios nos llamó a salir de este mundo, a ya no pensar como este mundo? ¿Por qué Dios nos concedió una nueva vida? Pues nos dio libertad para que podamos con libertad adorarle, con libertad servirle, con libertad conocerle. Entonces, dicho de alguna manera, pues nosotros también estamos como en un éxodo, estamos camino a esa tierra que Dios prometió. ¿Cuál es la tierra que Dios prometió para nosotros? No es una tierra física. La tierra prometida para nosotros es una vida en espíritu y en verdad, una vida enfocada en Dios, en glorificar a Dios. Y estamos en este proceso, pues conociéndole, en este proceso reconociendo nuestras fallas, poniéndonos a cuentas con el Señor, meditando en su palabra y creciendo en fe y en esperanza, mientras Dios forma la imagen de su Hijo en nosotros. Estamos persuadidos de que Dios comenzó una buena obra, y esta buena obra que Dios comenzó, Dios mismo la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo Jesús. Y entonces, bueno, Éxodo capítulo 25, comienzan las instrucciones para el tabernáculo. Pero antes de leer, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Hermoso Padre, nuevamente gracias por tu amor y fidelidad, gracias por tu palabra, por dejárnosla escrita y porque a través de ella te revelas a nuestras vidas y nos llamas a conocerte y nos llamas a meditar en quién eres tú y qué es lo que quieres que hagamos. Glorifícate sobre cada uno de nosotros, Padre, te lo ruego, llénanos de tu Espíritu Santo, ayúdanos a hacer a un lado cualquier distracción para poner atención a tu conversación, a tu palabra, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, amén. Ok, comenzamos en Éxodo capítulo 25 y quiero comenzar con el versículo 1. El versículo 1 tiene un momento donde me puedo detener y si estuviéramos hoy en nuestro estudio como en una forma devocional, pues ahí me pasaría todo mi tiempo de devoción. Miren, dice Éxodo 25 verso 1: Jehová habló a Moisés diciendo. Así dice la NTV. La Biblia del lenguaje sencillo dice: Dios le dijo a Moisés. La NTV dice: Dios
habló con Moisés. Y entonces nosotros podemos concluir que Dios está platicando con Moisés. ¿Y por qué me podría yo pasar mucho tiempo ahí? Porque desde la semana pasada vimos que había oscuridad, ¿se acuerdan? Una nube densa y espesa que cubría el monte estaba ardiendo en llamas, sin quemarse, como la zarza ardiendo, y que únicamente fue Moisés el que accedió, el que subió al monte acompañado de su siervo Josué. Y entonces Moisés está atendiendo al llamado de Dios de tener una relación con él. Moisés viene a ser el portavoz de Dios para con el pueblo, pero también es el portavoz del pueblo para con Dios. Pero Moisés está aprovechando ese llamado que Dios le hizo, ese llamado de tener una relación cercana donde Dios constantemente le está instruyendo, constantemente le está indicando qué es lo que quiere que haga. Y entonces nosotros tenemos ese llamado. Nosotros tenemos el llamado de tener una relación íntima, personal, individual, estrecha con Dios. Y entonces permítanme cambiarlo a una pregunta. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué has platicado con Dios? En lo personal, cuando leo la expresión Dios le dijo a Moisés y me pregunto ¿qué me ha dicho Dios? Me lleva a reflexionar en mis tiempos de devoción. ¿Qué me ha venido Dios hablando cuando constantemente estamos leyendo la palabra? Pero algunos tendríamos que decir, híjole, he sido negligente en leer la palabra de Dios, he sido negligente en buscar a Dios, entonces no sabría responderte qué es lo que Dios me ha dicho. Si tú eres de los que respondería así de, oye, no sabría decirte porque no platiqué con él ayer, porque no platiqué con él antier y antes de antier, porque no he platicado con Dios, déjame llamarte al arrepentimiento, déjame llamarte a reflexionar y a valorar el llamado, ese precioso llamado que tenemos de parte de Dios. Si distingues que has sido negligente en tu relación con Dios, Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Acércate confiado al trono de la gracia, acércate confiado a Dios y dile, perdóname Señor, no he valorado el llamado que me has hecho. Fiel es Dios que nos llamó a todos a tener comunión con Él, con su Hijo Jesucristo. Si no he respondido a ese llamado, vuelvo, Señor, perdóname. Perdóname, porque si me preguntan, si yo tuviera que escribir un libro, pues no podría decir, y Dios le dijo, o Dios me dijo, porque ni siquiera sé de qué va, cuál es el hilo conductor de tu conversación conmigo. Perdóname, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, renuévame y concédeme la voluntad de buscarte, de conocerte. Enséñame a amarte de todo mi corazón, de toda mi mente, de toda mi alma, con todas mis fuerzas. Concédeme un corazón, dice en Isaías, un corazón que tiemble cuando escuche tu voz. También dice el profeta Isaías, oídos de sabio que despierten mañana tras mañana para escucharte, como despertaba mi Señor Cristo Jesús, que cada día que despertaba Él buscaba la voz de papá. Si hay un corazón que tiembla cuando escucha la voz de Dios, que se inquieta por la voz de Dios, es el de Cristo Jesús. Si hay alguien que transmite claramente el mensaje de Dios, es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que le decía así a los judíos? Yo tengo mucho que juzgar de ustedes y mi juicio es verdadero, pero no vine a juzgar, solamente les hablo lo que mi Dios me da para hablarles. Y entonces, ¿qué te ha dado Dios para hablar? Ay, pues no sé, pues necesitamos regresar a la palabra, necesitamos atender al llamado de Dios, necesitamos pedirle que, déjenme decirlo más coloquial, que nos despabile, que nos anime, que nos vuelva a encender con el fuego de su amor. Jeremías le decía, Jeremías fue predicador y por predicar la palabra de Dios le fue como en feria a Jeremías. Y entonces hubo un momento en que Jeremías dijo, el profeta Jeremías dijo, ya estuvo. Si mi problema diario es el predicar tu palabra, ya no voy a anunciar tu palabra, ya no voy a buscar tu palabra. Y se quedó callado. Pero no se pudo quedar callado, estaba inquieto, no podía vivir y le pregunta a Dios, le dice, ¿qué me hiciste?
¿Qué me hiciste? Porque encendiste un fuego dentro de mí que no puedo apagar, que no puedo callar. Necesito tu palabra y anunciar tu palabra. Y invariablemente Jeremías regresa y busca a Dios para recibir la palabra de Dios y poder anunciar la palabra de Dios. Igualmente nosotros tendríamos que acercarnos con Dios y decirle: ¿qué me hiciste? Me cautivaste, me enamoraste, me encendiste. ¿Qué le dicen los discípulos a Jesús? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde me escondo? ¿Qué hago? Ya no encuentro lugar, ya no hay lugar a dónde ir. ¿No les pasa que nos vamos alejando de la palabra de Dios y empezamos a retroalimentarnos con todo y con nada y no llena, no sacia y confunde y nos pone de malas y andamos todos embotados? Pues es por eso. Porque necesitamos, el único que puede llenar los espacios, los huecos, es el Señor Jesús y su palabra. Es el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Y para poder responder a la conversación de Dios, pues necesito responder al llamado que ya tenemos, porque todos tenemos el llamado de buscarle. Y esa va a ser una constante con la que vamos a estar siendo confrontados a lo largo del Pentateuco, porque si hay una frase constante en estos libros es: Dios le dijo a Moisés, Dios habló con Moisés, Dios le pidió a Moisés, Dios instruyó a Moisés, Dios le reveló a Moisés. Y entonces constantemente tengo que preguntarme: ¿qué me ha hablado? ¿Qué me ha instruido? ¿Qué me ha revelado? ¿Qué me ha mostrado? ¿Cuál es el hilo de la conversación que Dios tiene para conmigo? ¿Ok? Y entonces Dios le dijo a Moisés, y lo que le dijo, les decía, él es portavoz, lo manda a hablar con el pueblo, a hacerle una petición al pueblo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Básicamente, Dios está enviando a Moisés a pedir una ofrenda. Y entonces le está pidiendo a su nación que le traigan una ofrenda. Pero dicho en términos más sencillos, le está diciendo: pero diles que no es obligatoria. Nadie está obligado a dar nada, sino que tiene que ser voluntaria. Y me encanta, porque se asocia a nosotros inmediatamente. ¿Cómo pedimos nosotros ofrenda? ¿Es obligatorio que ofrendemos? No, no estamos aquí por ver quién da y cuánto da y si es que da. Estamos aquí porque queremos conocer a Dios, queremos responder al llamado de Dios. Y entonces Dios le va a dar instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo. Primero le va a instruir en cómo quiere que sean los muebles que van a estar dentro de la casa, y luego le va a decir cómo quiere que sea la casa. Para hacer todo esto, pues se necesita de la participación del pueblo, pero ninguno de la nación está obligado a participar de ese tiempo. Dicho en boca de Pablo sonaría así: pídeles que participen, pero que cada uno dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza y no por necesidad, sino que den como hayan propuesto, teniendo en mente que Dios ama al dador alegre. Ahora, pregunta: ¿de dónde va a sacar una nación que está peregrinando? Una nación que fue libertada de la esclavitud, que eran esclavos y que salieron básicamente corriendo de la esclavitud. ¿De dónde van a sacar para participar de la ofrenda? Porque miren, lo que Dios espera que le den, va a pedir, miren, verso 3: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, entre otras cosas. ¿De dónde van a sacar oro, plata, cobre? O sea, metales y piedras preciosas, metales, piedras preciosas, telas preciosas, maderas preciosas, especias aromáticas preciosas, aceites preciosos, etcétera, etcétera. ¿De dónde van a sacar? ¿Se acuerdan cómo salieron de Egipto? Antes de que salieran, Dios los envió a que cada uno le pidiera a sus vecinos egipcios que les dieran y que participaran de una ofrenda, ¿se acuerdan? Y fue una manera sutil de despojar a Egipto, y fue una manera en la que Dios, digamos que le retribuyó a Israel su tiempo que estuvo en esclavitud, que fueron maltratados por los egipcios. ¿Se acuerdan que lo platicamos en aquel momento de la partida? Ahora,
está increíble, porque tal vez como israelita dirías, ¿y por qué a mí me tocó tanto oro? ¿Y por qué a mí me tocó tanta plata? ¿Y por qué a mí me tocaron tantas pieles de tejón? Porque Dios va a pedir pieles de tejón más adelante, van a ver. ¿Y por qué a mí me tocaron tantas pieles o determinado hilo o tantos frascos de determinado tinte o pigmento para teñir telas? Entonces tal vez no saben por qué le tocó y van cargando esto en el desierto. Pues llegó la hora de que esto que están cargando, que ocupa espacio en las maletas, lo pongan a disposición de Dios, puedan participar de lo que Dios quiere. Y está precioso. Dios necesita de la nación para hacerse de materias primas para construir su tabernáculo. La respuesta es inmediata y es no, pues es el creador del universo, de él es el oro y la plata, de él es toda la creación. Y él le podría decir a Moisés, mira, pasando ese monte vas a encontrar un bosque y de ese bosque vas a tomar toda la madera. Pero no fue así, sino que de lo que ya venían cargando. ¿Por qué? Porque Dios preparó a su pueblo para que pudieran participar de este tiempo en la construcción del tabernáculo donde Dios se iba a revelar. Y entonces, esto nos lleva a concluir algo. Nuestra ofrenda debe de ser principalmente porque nuestro corazón está dispuesto a participar con Dios. Nuestra ofrenda no debe ser por alguna necesidad personal. ¿Sí me di a entender? O sea, no soy movido por mis necesidades como en otros cultos o en otras religiones, sino soy movido porque quiero participar con alegría de lo que Dios está haciendo. Por eso le dice Dios a Moisés, pídeles, pero que cada uno dé de su voluntad. ¿Ok? Y nosotros le complementamos, claro, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ok? Entonces, no con tristeza y no por necesidad. ¿Qué les piden? Miren, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bueno, todo el material que está pidiendo Dios, todas las materias primas tienen un significado, van a tener un significado dentro de construir el templo y todo lo que va a haber. Es más, está hablando de cosas como el efod. El efod era parte de la vestimenta de los sacerdotes. Entonces, aún está pidiendo Dios cosas para construir cosas que ellos no tienen en mente cómo van a hacer. También eso, Dios le está pidiendo una ofrenda, digámoslo así, a Moisés, una ofrenda a ciegas, porque no saben exactamente en qué se va a invertir y cómo van a usar lo que Dios está pidiendo. ¿Eso a qué nos lleva? A tener confianza en el llamado de Dios. Y Dios sabrá para qué quiere esto. Ahora, ¿Dios quiere mis recursos o me quiere a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios me quiere por completo a mí. Dios nos quiere por completo a cada uno de nosotros. Quiere todo nuestro corazón, quiere toda nuestra mente, quiere toda nuestra alma, quiere toda nuestra fuerza, quiere todos nuestros recursos, que los pongamos a su disposición. Por ejemplo, la mayoría de nosotros podríamos decir, ay Señor, pues no tengo ni oro ni plata. O sea, ¿cómo quieres que participe de esto cuando mis recursos son precarios y son limitados? ¿Cómo puedo yo participar? Y Dios nos va a decir, sí, hijo, pero yo te creé y te configuré con dones, con talentos, y en medida que tú te relacionas conmigo, hay energemas espirituales que yo produzco en ti, hay potencias, hay carismas, y yo voy despertando habilidades en ti. Bueno, todo lo que Dios va despertando en cada uno de nosotros, Dios anhela, déjenme usar ese término, Dios anhela que nosotros vengamos voluntariamente y lo pongamos a su disposición.
Va a haber gente de Israel, hubo gente de Israel que le pudo decir, híjole, cuando me mandaste a recolectar, no recolecté. Entonces ahora vengo con las manos vacías. Pues esa gente que viene con las manos vacías, Dios los va a llamar a la obra y Dios los va a llamar a participar de lo que Él está haciendo. ¿Sí me explico? O sea, Dios no busca nuestra riqueza, nos está buscando a nosotros. ¿Y cómo podríamos darnos? Vuelvo a un principio, ¿por qué nos dio libertad? ¿O para qué? Nos dio libertad para que con libertad podamos acercarnos a Él, a adorarle. Ahora, ¿cuál es el clímax de todo esto que está pidiendo? ¿A dónde nos lleva todo esto? Al verso 8 dice, y harán para mí un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que le construyan un santuario para que Él pueda vivir con el pueblo, un tabernáculo, porque la nación está viviendo en tabernáculos, en tiendas de campaña. Entonces Él quiere su tienda de campaña para poner su tienda de campaña con ellos y habitar con ellos. ¿Qué quiere Dios? Tener una relación viva y verdadera con el pueblo, y caminar con el pueblo y estar con el pueblo, y que el pueblo pueda acceder a Él con toda libertad, que haya un lugar donde se puedan reunir con Dios. Es la única nación, Israel, para ese momento histórico, es la única nación en la que se va a establecer un tabernáculo donde toda la nación va a poder señalar y va a poder decir, ahí vive Dios. Y ahí Dios se revela a Moisés, y desde ahí Dios nos da instrucciones. Todas las demás naciones en aquella época, por ejemplo, creían que sus dioses estaban en un solo lugar, en el bosque, en la montaña, en algún árbol, en alguna piedra o a través de algún animal, y que estaban limitados a ese tiempo, a ese lugar y a ese espacio. Si esa nación salía de peregrinaje y se encontraba con sus enemigos y se enfrascaban en batalla y perdían, muchos de ellos creían que perdían las batallas porque su Dios no los había acompañado, porque su Dios no caminaba con ellos, porque Él se había quedado en el árbol, en la montaña, en la piedra o en el animal en el que se les revelaba. Por eso es que ahí los veían cargando árboles, ahí los veían cargando piedras, ahí los veían cargando un pedazo del monte, porque precisamente con eso pensaban que se llevaban a Dios. Y aquí Dios les está diciendo, no, yo voy a vivir con ustedes y yo voy a caminar con ustedes y me les voy a revelar a ustedes. Pregunta para nosotros, ¿en dónde Dios puso su tabernáculo? Primero en Mateo 28 dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, en Juan 14 dice que Dios puso su tabernáculo con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y que es a través de la persona de Cristo Jesús que Dios iba a caminar con nosotros y que Dios vino a tabernaculizar con nosotros, a acampar con nosotros, porque Dios quiere tener una relación viva y verdadera. Y esto se casa con el principio de nuestra enseñanza. Y Dios le dijo a Moisés, ¿qué te ha dicho Dios? Porque Dios quiere caminar contigo, Dios quiere tener una relación contigo. Si no, ¿de qué caso sirve que sea tu vecino? ¿Sí me explico? Si no va a haber una relación, si no va a haber una retroalimentación. Ahora, Dios quiere habitar con nosotros, estar con nosotros independientemente de nuestra condición. ¿Y por qué independientemente de nuestra condición? Porque vamos a ver que el pueblo, que la nación de Israel, van a ser infieles para con el Señor. Y muy pronto se van a olvidar del Dios que los sacó de Egipto y se van a voltear y van a adorar un becerro de oro, mal hecho, pero un becerro de oro. Y lo van a adorar y van a decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y en su historia va a ser la constante en Israel, una nación rebelde, una nación infiel, una nación que se va a entregar a la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo y eso, Dios los está escogiendo
para habitar con ellos, independientemente de que se limpien o no de su maldad. Ahora, Dios busca que yo primero me limpie, que yo primero me transforme, que yo primero arregle mi vida para vivir conmigo, o quiere vivir conmigo así como estoy. Y el que quiere limpiar, transformar y hacer una obra, ¿quién es? Es Dios. Por eso decimos constantemente Filipenses capítulo 1 versículo 6. Vivimos persuadidos de esto, que Dios comenzó una buena obra y que esa buena obra que Dios comenzó, Dios mismo la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios quiere habitar con nosotros. Ahora, después de Cristo Jesús, de que nuestro Señor vino, murió y resucitó de entre los muertos, ¿en dónde pone Dios su casa de campaña? ¿En dónde pone Dios su tabernáculo? ¿Sí saben? En nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 6 dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios y que Dios mora, habita en nosotros y que a través de nosotros se va a dar a conocer. Notan la transición y el hermoso privilegio que nosotros tenemos. Hemos sido llamados a ser receptáculos, por así decirlo, de todo el amor de Dios, pero de todo el amor de Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo y transmitido a nosotros a través de la persona de su Espíritu Santo. Dios quiere hacer de nosotros su morada, su hogar. Y a mí me fascina porque el tabernáculo va a tener un lugar que se llama el lugar santísimo, que es donde va a estar el arca del pacto. En ese lugar santísimo, una vez al año entraba el sumo sacerdote. Primero, este sumo sacerdote tenía que ofrecer una diversidad de sacrificios para ponerse en paz con Dios, para limpiar sus pecados, para entonces, libre de pecado, poderse acercar a Dios. Y a través de este lugar santísimo, en el arca de pacto, Dios se revelaba y daba instrucciones, ¿ok? Una vez al año. Pues ahora Dios lo hace a través de nosotros. Les decía, Moisés es portavoz de la voz de Dios. Pues ahora nosotros somos portavoces de la voz de Dios, porque dice la carta a los Hebreos que nosotros nos podemos acercar al trono de Dios, al trono de gracia, con absoluta confianza, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, y entonces recibir el consejo de Dios, guardar el consejo de Dios y entregar el consejo de Dios a los demás, ser portavoz de Dios y nosotros ser el portavoz de este pueblo para con Dios, ser el templo, ser la casa de oración de Dios. ¿Sí me explico? Ok. Y entonces dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué le está prometiendo Dios en el verso 9 a Moisés? Que va a haber una revelación de qué es lo que Dios quiere, cómo lo quiere, con qué materiales. Va a haber una revelación. A mí el verso 9 me llena de esperanza, porque comenzamos preguntando: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Y muchos de nosotros tenemos que decir: híjole, es que no he sido diligente. Y entonces recibimos el llamado de: ok, arrepiéntete y ponte a cuentas con el Señor. ¿Y qué hace el verso 9? El verso 9 nos llena de esperanza, porque Dios dice: ajá, y me voy a seguir revelando a tu vida, y te voy a seguir instruyendo, y te voy a seguir mostrando qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, en dónde lo quiero y de qué materiales lo quiero. ¿Sí me doy a entender? O sea, Dios es fiel y Él comenzó una buena obra y entonces Él la va a perfeccionar y Él va a seguir haciendo su obra. ¿De quién depende la obra entonces? ¿De lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer? No, sino de lo que Dios comenzó, de lo que Dios se propuso hacer. Dependemos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Eso nos lleva a descansar, pero eso también debe de ayudarnos a despertar en nosotros el anhelo de ser perseverantes, de ser diligentes en buscar a Dios y recibir su consejo,
en buscar a Dios y recibir su Espíritu Santo, en buscar a Dios y responder a su amor. Respondemos al amor de Dios, respondemos a lo que Él comenzó, o como lo diría el apóstol Juan en su primer carta. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero y nosotros respondemos a ese amor. ¿Y cómo respondemos? Dice Romanos 12:1, presentándonos nosotros mismos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como nuestro culto racional, ya no conformándonos a este mundo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces respondemos y tenemos la certeza: Dios va a seguir hablando, Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir revelando su voluntad en nuestras vidas, y tenemos ese privilegio de ser portavoz, de ser parteaguas de la relación de Dios con nuestras familias, de la relación de Dios con nuestros vecinos, de la relación de Dios con nuestro entorno, porque tenemos el privilegio de acceder a ese monte, de entrar a su presencia y de venir a buscar a la persona de Dios. Ok, verso 10, es que este verso es más profundo, ¿no eres? Verso 10. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ok, primero, ¿de qué material está pidiendo el arca? De madera de acacia. En esa región donde está el pueblo, que es alrededor del monte Sinaí, estaba llena de bosques, y la madera que se daba en esos bosques era la madera de acacia. Y cuentan que la madera de acacia es más fuerte que el roble y que el encino. Es muy buena madera para trabajarla, es resistente, y entonces va a servir para lo que Dios la quiere: construir su casa, los materiales de su casa, que sean resistentes, que sean duraderos, que no sean perecederos. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo un arca. ¿Qué es el arca? Básicamente es una mesa con una caja de madera donde se van a guardar algunas cosas que Dios va a indicar más adelante. Y dice: harán de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo largo de esa mesa y de esa caja va a ser como de 1 metro 10 a 15 centímetros más o menos. Algunas versiones lo traducen como 10 centímetros, otros lo traducen como 15 centímetros. Entonces entre 1 metro 10, 1 metro 15. Son medidas aproximadas. ¿Por qué son medidas aproximadas? Porque ¿cuánto medía un codo? ¿A cuánto equivalía un codo exactamente para ellos? No tenemos la certeza. No es como la medida de un pie, que sí hay un estándar actualmente cuando se mide a través de pies. A través del codo no existe actualmente esa medida, y entonces más o menos es 1 metro 10, 1 metro 15, y de anchura y de profundidad más o menos entre 65 y 69 centímetros más o menos. Y entonces es un rectángulo y todo lo demás es de forma cuadrada. Y dice: y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ellas una cornisa de oro alrededor. O sea, no nada más la mesa, no nada más la caja va a ser de una madera que es fina en sí misma, sino que todo va a ser cubierto de oro. En todo el material que Dios está pidiendo, vamos a ver que constantemente Dios va a pedir oro en muchas cantidades. Adelante vamos a ver un candelabro, y el candelabro va a pesar más o menos 35 kilos de oro. Eso es muchísimo oro, 35 kilos de oro. Ok, todo lo que esta visión que está teniendo Moisés, de lo que quiere Dios que le construyan, de todos estos muebles y de cómo va a ser el tabernáculo, todo esto tiene que ver con una visión celestial. Y todo esto representa el reino de los cielos, y todo esto apunta a Cristo Jesús. Acuérdense que la carta a los Hebreos señala que todo esto prefigura a la persona
del Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos que todo esto es una visión celestial? ¿Se acuerdan qué es lo que vieron los ancianos? Ellos alcanzaron a ver el lugar donde Dios tenía sus pies, y se acuerdan que era azul, quieto como el zafiro, y habla de el azul cielo cuando el cielo está tranquilo. Pues es que estaban teniendo una visión celestial. Ellos alcanzaron a ver el lugar donde estaban los pies de Dios, porque no alcanzaron a alzar la mirada. Estaban humillados a los pies de Dios. Pero ¿quién sí entró a la presencia de Dios? Moisés. ¿Y a quién le está dando las instrucciones Dios? A Moisés. ¿Y a quién le está revelando Dios todo lo que quiere y cómo lo quiere? A Moisés. Y entonces está teniendo una visión celestial. Y entonces harás el arca de madera, la vas a cubrir de oro por dentro y por fuera, y habrá sobre ella una cornisa alrededor, digamos una moldura de oro que vaya alrededor de toda la mesa. Fundirás para ella 4 anillos, o sea, en 4 puntos va a tener la mesa anillos. Anillos como los de las cortinas grandes. Estos anillos tienen un propósito. En estos anillos se iban a meter un par de varas para poder cargar la mesa, para poderla transportar. Estas varas también van a ser de madera de acacia y también van a estar recubiertas de oro. Ahora, más adelante en la ley, Dios va a pedir que nadie toque con su mano el arca, que si el arca se va a transportar, se transporte por medio de estas varas. ¿Por qué? Porque el arca es importante, el arca en sí misma no. El arca en sí misma es una mesa de madera cubierta de oro. ¿Qué es lo importante? Vamos a ver que adelante Dios le va a decir a Moisés: en esa arca me voy a revelar a ti. A través de esa arca es que voy a estar platicando contigo. Miren, verso 12: fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio básicamente es la tapa de la caja. Eso es el propiciatorio, la tapa de la caja. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio, básicamente 2 obras de arte, 2 querubines, uno en un extremo y el otro en otro extremo. Y entonces harás pues que un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en los 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno delante del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los 2 querubines. Básicamente un querubín va a estar enfrente de otro querubín, sus alas van a estar hacia enfrente y su rostro va a estar uno enfrente del otro, ¿ok? ¿Esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva al Apocalipsis. ¿Y cómo son las descripciones en el libro del Apocalipsis del trono de Dios? Dios está rodeado por ángeles, por seres celestiales, por querubines, ¿sí o no? Y entonces Dios está rodeado. ¿Qué están haciendo estos querubines con sus alas? Es como si estuvieran protegiendo todo lo que va a estar en la mesa del propiciatorio, no nada más en el arca, sino en la mesa del propiciatorio. ¿Qué van a guardar en el arca? Pues Dios le va a mostrar a Moisés que van a guardar las tablas del pacto, que es esto, donde van a estar los 10 mandamientos. Más adelante le va a decir, ahí también vas a meter la vara de Aarón, la que reverdeció, y también lo que conservaron del maná, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dio a la nación el maná para que comieran, les pidió que almacenaran un poco de maná, precisamente porque este maná lo iban a guardar en esta arca
como señal de la fidelidad de Dios. Y entonces es señal de que Dios ha estado presente, señal de que Dios los está cuidando, señal de que Dios ha provisto para todas y cada una de sus necesidades, señal de la fidelidad de Dios. Ahora, ¿qué hay para nosotros? Porque estamos hablando de muebles que están dentro de un templo o dentro de, mejor dicho, de una tienda de campaña. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué encontramos aquí? Pues dice la Biblia que el arca del pacto para nosotros es el Señor Jesucristo, que es en Él y a través de la persona de Cristo Jesús que Dios se revela a nosotros. Y entonces esta arca del pacto, que está rodeada de querubines, por medio de la cual Dios se va a revelar a nosotros, apunta al Señor Jesucristo. Ahora, habla de propiciatorio. ¿Cómo pudo Dios ser propicio a nosotros? Pues a través del sacrificio del Señor Jesucristo es que Dios es propicio a nosotros. Nosotros nos podemos acercar a Dios ya sin necesidad de ofrecer sacrificio alguno, porque el sacrificio ya se ofreció y es el Señor Jesucristo. Pero miren, se va a poner interesante porque más adelante va a pedir Dios que hagan otra mesa, y en esa mesa se van a poner algunos elementos donde también apuntan al Señor Jesucristo. Miren, verso 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿A través de quién Dios va a hablar a nosotros? Pues a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo le hago para escuchar la voz de Dios? A través de Cristo Jesús. Pues el Señor Jesucristo es revelado a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y entonces tenemos el llamado de ser constantes en la palabra, ser constantes en la oración, buscando que el Señor Jesucristo hable a nuestras vidas, que el Señor Jesucristo se revele a nuestras vidas y que entonces podamos recibir todo el testimonio de parte de Dios, todo lo que Dios quiere hablar a nosotros. Ok, verso 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Las varas para llevar la mesa, las varas para llevar el arca. También esto que nos indica que Dios está pensando en toda la construcción de su tabernáculo en que sea transportable. ¿Por qué? Porque la nación de Israel está peregrinando. En este peregrinaje pues se necesitan los accesorios necesarios para poder transportar todo lo que va a estar en la casa de campaña de Dios. Todo esto por medio de lo que Dios se va a revelar a Israel. ¿Ok? Entonces harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones con que se libará. De oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿El pan de la qué? De la proposición. Ok. Proposición. Proposición significa comunión. El pan de la comunión. ¿Qué continuamente me ofrecerás? ¿Qué continuamente estará delante de mí? ¿Qué representa esta mesa? ¿Y qué representa que esta mesa tenga pan? Representa la presencia de Dios, la presencia de Dios, la comunión de Dios con su pueblo, con su nación. ¿Qué significa comunión? Comunión significa tener todas las cosas en común, o de otra manera,
tener compañerismo. Y entonces habla de la comunión de Dios con la nación, del compañerismo de Dios con la nación de Israel. ¿A quién nos lleva esto? A Cristo Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida y es necesario que de mí coman, porque si comen de mí van a tener comunión con Dios. Si no comen de mí, no van a tener comunión con Dios. Ahora, cuando uno come algo, los ingredientes, los nutrientes de lo que uno come vienen a formar parte de uno, es lo que nos da vida. Por eso es que Él dice: necesitan comer de mí, necesitan tener comunión conmigo, que yo sea parte de ustedes, que yo sea el que nutra sus vidas. Porque solamente a través de la persona del Señor Jesucristo es que podemos tener comunión con Dios el Padre. Y entonces volvemos a un punto de partida. ¿Son importantes estos muebles por sí mismos? No. Son importantes por lo que representan y son importantes porque a través de ellos es que Dios está mostrándole a su pueblo que Él está con ellos, que Él va a caminar con ellos y que Él va a tener comunión con ellos. Ahora, nosotros dependemos de un lugar en específico, de un mueble en específico. Gracias a Dios, no. Nosotros dependemos de la persona de Cristo Jesús. Y con Cristo Jesús podemos tener relación con Él todos los días, en donde sea. Llámese el metro, llámese el trabajo, llámese el lugar de recreación, llámese mi recámara, llámese la sala, el comedor, donde sea, puedes tener comunión con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo le hago para tener comunión? Hemos sido llamados a perseverar en la palabra y a perseverar en la oración. Y nos pide que oremos constantemente, que seamos perseverantes en la oración. Orar sin cesar. De hecho, Efesios nos dice: por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús, en la persona del Señor Jesucristo, en donde Dios tiene comunión con nosotros, en donde Dios ha sido propicio a nosotros, ¿ok? Entonces está hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas, de la comunión de Dios en nuestras vidas, de esta intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿Qué quiere decir de lo mismo? De oro puro. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Si se fijan, lo principal que viene labrado en este candelero son flores de almendro. El almendro en esa región es el primer árbol que florece en la primavera. Y entonces tiene un simbolismo importante, cómo la obra de Dios nos lleva a florecer, ¿ok? Nos lleva a ser fructífero. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo del otro brazo del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿Cuántas lámparas tiene el candelero? 7 lámparas que van a alumbrar hacia adelante. Igual, esta imagen, ¿a dónde nos lleva? ¿Se acuerdan del Apocalipsis?
cuando el Señor Jesucristo le entrega las cartas a la iglesia a Juan, dice que el candelebro con las 7 lámparas está delante del trono de Dios, y este candelebro con sus 7 lámparas representa la plenitud del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, más bien, ¿cómo se relaciona con nosotros el Espíritu Santo de Dios? Primero acuérdense que es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él la persona que trae convicción a nuestro corazón de que necesitamos a Cristo Jesús, un solo mediador entre Dios y nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva a desear como niños recién nacidos la leche espiritual, esto es, la palabra de Dios. Y es Él mismo el que nos concede revelación en la palabra de Dios. Básicamente, Él es el que nos da todas las capacidades que necesitamos para estar delante de Dios, para vivir con Dios. Es Él básicamente el que alumbra nuestro camino, junto con la palabra de Dios, porque dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu preciosa y bendita palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Pero de quién dependemos? Del Espíritu Santo de Dios. Bueno, es a través del Espíritu Santo de Dios que Dios nos lleva a dar fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, humildad, temor de Dios. Es a través de la persona del Espíritu Santo que Dios nos concede capacidades como sabiduría, inteligencia, consejo, poder, amor, dominio propio, conocimiento y entendimiento de Dios. Es a través de la persona del Espíritu Santo que Dios nos lleva a amarle a Él de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y entonces, ¿qué representa para nosotros esta lámpara, estos candelebros? La persona del Espíritu Santo alumbrando nuestras vidas, dándonos forma, dándonos orden, dándonos vida y capacitándonos para la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Verso 37. Y le harás 7 lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. O sea, un talento pesaba aproximadamente 35 kilos. Entonces, de más o menos de 33 a 35 kilos pesaba este candelebro y era de oro. ¿Ok? Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y me gusta que esta porción cierra así para después pasar al capítulo 26, donde Dios le va a decir a Moisés cómo quiere que sea edificado el tabernáculo, cómo quiere que se acomoden las telas, las pieles, qué va a teñir de qué y en qué orden van las cosas. Pero es interesante ver que Dios comienza dando instrucciones en cómo quiere sus muebles. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos muebles Dios está hablando de que Él va a estar con su nación, se le va a revelar a su nación, de que Dios es fiel a su nación, Dios va a proveer a su nación y la presencia de Dios va a estar con su nación en todo su peregrinaje, así como Dios lo ha prometido con nosotros a través de la persona del Señor Jesucristo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces podemos descansar en que Dios está caminando con nosotros, pero también podemos descansar en que Dios está en nosotros haciendo una obra, y podemos también descansar en que Dios viene sobre de nosotros para darnos las capacidades necesarias para hacer su obra. ¿Todo esto por medio de qué? Por medio del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3.
Romanos 3, verso 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuál es el llamado de Dios? Fiel es Dios que nos llamó a la comunión, permítame parafrasearlo, fiel es Dios que nos llamó a creer en Cristo Jesús, para que creyendo en Cristo Jesús seamos justificados por la fe en Él. Ok. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos necesitamos creer en Cristo Jesús. La salvación es para todos. Verso 24. Siendo justificados, ¿de qué forma? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios ya redimió a su pueblo. Dios ya le dio libertad a su pueblo para que puedan venir a Él. Dios ya le ha dado mandamientos al pueblo y ahora le está instruyendo en cómo quiere que sea el tabernáculo, por medio del cual Él se va a revelar a ellos. Igualmente, Dios ya nos dio libertad para que podamos adorarle, y Dios está haciendo de nosotros su templo para que con libertad podamos adorarle y Él pueda vivir en nosotros. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién es el pan de la propiciación? Cristo Jesús. ¿Quién es el arca del pacto entre Dios y nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién es el importante en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios? Cristo Jesús. ¿Quién es importante en la revelación celestial? Cristo Jesús, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, pues a Él sea la gloria eternamente y para siempre. ¿Oramos? Y hermoso Padre, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, hermoso, por mostrarnos todo lo que le pediste a Moisés que hiciera, mi Señor, para revelarte a ellos, para demostrarles que tú ibas a caminar con ellos y que tú quieres tener comunión con tu pueblo. Gracias porque a través de esa revelación nos recuerdas que tú te has revelado a nosotros y que tú quieres caminar con nosotros y que tú quieres tener una relación con nosotros. Gracias, hermoso, porque nos amaste de tal manera que diste a tu unigénito amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque la propiciación, el pan de la proposición, eres tú, Señor Jesús. Y gracias a tu sacrificio hoy tenemos libre acceso al trono de gracia. Gracias, hermoso Padre. Gracias por escogernos, por llamarnos y por en esta buena obra que tú has comenzado en nosotros, llamarnos a hacer o hacernos tu templo donde tú quieres habitar y por medio de quien tú te quieres revelar al mundo. Gracias, hermoso. Ahora ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a meditar en esto para reflexionar y para entonces dar testimonio fiel de quién eres tú. En el nombre de Jesús, amén.